Buenas tardes, mi nombre es José Andrés Díaz Juárez del sexto cuatrimestre de Ingeniería Mecánica Automotriz y en este video les hablaré de lo que aprendí en este último parcial de termodinámica aplicada. Como es una ecuación de estado, es la relación entre dos o más propiedades termodinámicas que a través de las cuales se pueden calcular las propiedades que se conocen al menos dos independientes. Es posible también obtenerlas experimentalmente. Las ecuaciones de estado del comportamiento es donde se involucra la presión, el volumen y la temperatura. Son por tanto una expresión analítica de uso general, donde la más conocida es la ecuación del gas ideal, donde la ecuación ideal dice que presión por volumen es igual a N por R por T. ¿Qué es eso? Donde P es la presión, B es el volumen absoluto, R es una constante universal de los gases. Aquí puede ser nitrógeno, aire, lo podemos calcular. Y N ¿qué es? N es el número de moles. Y T pues viene siendo la temperatura. También aprendí que la ecuación del estado del gas ideal, presión por volumen es igual a R, que es la constante, y T está diseñada precisamente para los gases ideales. Sin embargo, en muchas ocasiones los gases se alejan de la idealidad y en este caso es necesario ajustar los datos para los gases reales. Así se incluye un nuevo término a esta ecuación, el factor de compresibilidad Z. Así la ecuación de estado del gas ideal queda para los gases reales de la siguiente manera: presión por volumen igual a ZRT. Y para que se cumpla esta ecuación o esta propiedad, nos dice que para un gas ideal Z es igual a la unidad. Esta se da a bajas presiones. Fuera de estos parámetros, el valor de Z es mayor o menor de 1. Entonces esto se refiere al que nos da el factor de desviación idealista. Como Z es una propiedad termodinámica, por definición puede ser expresada en función de dos propiedades, tales como es la presión y la temperatura. Para generalizar se utilizan las propiedades reducidas, las cuales son las propiedades normales divididas entre las propiedades críticas. Y eso nos dice que para la presión es la presión que nos da sobre la presión crítica, y para la temperatura es igual a la temperatura absoluta entre la temperatura crítica. También en este cuatrimestre estuvimos analizando lo que son las tablas de propiedades termodinámicas. En eso observábamos un punto crítico para obtener calidad, para obtener si es un líquido, un gas, un vapor, líquido saturado, un vapor sobrecalentado. Entonces teníamos que calcular. También a veces interpolábamos. Para ello, el postulado es un término usado en termodinámica para definir el número dado de propiedades de un sistema. Para un sistema queda completamente definido, es necesario conocer dos propiedades intensivas independientes a partir de las cuales podemos obtener las demás. Para poder obtener las propiedades termodinámicas restantes, para ello utilizamos dos métodos.
Uno que es la ecuación de estado, como lo mencioné en un principio, que resultan complicadas de calcular en ocasiones, o bien se utilizan las tablas termodinámicas que les acabo de mencionar, que son tabulaciones obtenidas por medio de la experiencia para diferentes tipos de sustancias y en diferentes condiciones. Existen muchas tablas de propiedades termodinámicas para cada una de las sustancias más comunes, como es el nitrógeno y el óxido. También tuve el conocimiento de obtener cambios de una fase de una sustancia pura. Cuando una sustancia pura se le aplica energía calorífica, se van sucediendo los respectivos cambios de fase. Supongamos que a cierta cantidad de agua en un cilindro, con su émbolo a una atmósfera de presión y a una temperatura inferior de los 100 grados Celsius, que cuando la presión es igual a una atmósfera, su temperatura es menor de 100 grados centígrados. Entonces eso nos dice que es un líquido comprimido. Y cuando la presión es de una atmósfera y la temperatura es igual a 100 grados centígrados, nos dice que es un líquido saturado. Y cuando la presión es igual a una atmósfera, la temperatura va a ser igual a 100 grados. Entonces nos va a decir que esa fase se encuentra en una mezcla saturada. Y cuando la presión es de una atmósfera, la temperatura de 100 grados, nos va a decir que es un vapor saturado. Y cuando la presión es igual a una atmósfera, la temperatura va a ser mayor de los 100 grados Celsius. Entonces nos va a decir que esa fase se encuentra en vapor sobrecalentado. La temperatura de saturación es la temperatura a la que una sustancia cambia de fase a una presión dada, y la saturación es la presión a la que una sustancia cambia de fase a una temperatura dada. Si el agua a una presión de una atmósfera y a una temperatura inferior de 100 grados se halla en un estado líquido, a esta fase se le llama líquido comprimido. Una vez que alcanza la temperatura de saturación, que para el agua a una atmósfera de presión es de 100 grados, pero aún no se efectúa el cambio de fase, se le llama líquido saturado. Continuando en el estado de saturación, la fase líquida y la fase gaseosa convergen en diferentes porcentajes. A esa fase se le llama mezcla saturada, vapor húmedo o mezcla líquido-vapor. Una vez que la totalidad de agua se ha convertido en un vapor, pero aún continúa en las condiciones de saturación, se le llama vapor saturado. Observemos que la temperatura no cambia en las fases de saturación. Esto se debe a que el calor absorbido se utiliza el cambio de fase. Una vez que todo se haya convertido en agua en vapor, la temperatura continúa ascendiendo y a esta fase se le llama vapor sobrecalentado. Cuando se lleva el análisis a una gráfica de temperatura contra el volumen específico, nos queda de la siguiente manera. Estos datos son para la presión de una atmósfera, pero no sabemos la temperatura de ebullición. Cambia con la presión, así a mayor presión, mayor punto de ebullición y viceversa. Por tanto, se observa que los cambios se dan considerablemente. Bueno, esto sería mi video. Por mi parte, lo que aprendí en este cuatrimestre de termodinámica aplicada. Gracias por su atención.